Existe una fuerte relación entre la animalización de personas negras o racializadas como forma de violencia, de ataque o de insulto de manera individual o colectiva y la forma sistemática de violencia que sufren los animales no humanos a través de múltiples formas de explotación precisamente por la animalización que también sufren. Y algunas de ustedes dirán, ¿pero por qué los animales sufren la animalización si ellos pertenecen a la categoría de animal? Bueno, en ambos casos la animalidad encubre una narrativa que afecta fundamentalmente a los animales no humanos, pero también a aquellos seres humanos que han sido inferiorizados por su color de piel, rasgos físicos o creencias, es decir, aquellos seres humanos afectados por el racismo. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre racismo y especismo y esta estrecha relación que existe entre estas dos opresiones. Mi nombre es Diana Carabalí y bienvenidas una vez más al Gorila Rojo. El racismo y el especismo son dos formas de opresión que para muchas pareciera que no tienen ninguna relación entre sí. Sin embargo, cada vez son más las activistas y pensadoras negras y racializadas veganas que vienen analizando esta compleja relación entre estas dos opresiones, como por ejemplo las hermanas Afko y Silko. Ellas son dos pensadoras afroamericanas que analizan esta relación en su libro Afroism y del cual me basaré para realizar este video. Para empezar, quiero tomar las definiciones de estas dos opresiones de manera muy resumida para que todas entendamos de qué estamos hablando. Para el racismo voy a tomar la definición que nos da el profesor Ramón Grossfogel en una excelente clase donde él analiza el racismo desde el pensamiento de Frantz Fanon, que podemos ver completa en YouTube y que les dejaré el enlace en las descripciones. Para Ramón Grossfogel, el racismo es una estructura de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Esta estructura de racismo es una institución de poder global que atraviesa todas las relaciones sociales, incluyendo la economía política, donde se clasifican a unos seres sociales de superiores y a otros de inferiores sobre la línea del humano, donde el ser superior es igual a humano y el ser inferior es igual a subhumano o no humano. Es decir, el racismo no es solo un prejuicio que se pueda tener sobre otra persona por su color de piel, sino que a nivel institucional, como por ejemplo a través de los derechos laborales, de la sanidad pública, del acceso a la vivienda o a la educación, el color de piel o características que identifican a grupos de seres humanos como inferiores afectan sus vidas en todas las esferas sociales. Para abordar el especismo voy a tomar la definición del psicólogo inglés Richard Ryder, quien acuñó el término de especismo y lo define como la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores, o también lo define como la creencia según la cual los seres humanos son superiores al resto de los animales y por ello pueden utilizarlos en beneficio propio. Entonces, si el racismo es la estructura de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, el especismo sería la estructura de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano también. La diferencia es que en el racismo el marcador diferencial es la raza y en el especismo el marcador sería la especie. Así las razas y especies inferiores estarían debajo de la línea del humano, creando así al ser superior. Entonces, ¿quién sería ese ser superior? Bueno, evidentemente sería la especie humana de raza blanca, pero especialmente el hombre blanco occidental burgués heteropatriarcal. A man fills many roles in his lifetime. Provider, protector, master of the house. As a father, you have a vital role in your family's life. They depend on you to be there. We help to make sure you can fulfill that promise because, no matter what they call you, at the end of the day, you know you're just Dad. Según las hermanas Coe, el blanco no es solo la raza superior, sino también el modo superior de ser. Dentro de esta jerarquía racial, el humano blanco se encuentra en la cima, donde la especie y la raza coinciden para crear al ser superior, dejando en la parte inferior como el opuesto a lo humano, lo opuesto a la blanquitud,
la noción del animal. Estas nociones del humano y el animal fueron colocadas a través de la construcción del sistema racial, al igual que el grado de superioridad e inferioridad fueron creaciones inventadas por un porcentaje muy pequeño de personas que se tomaron a sí mismas como el punto singular y a través de siglos de violencia, genocidio y control hicieron que su visión del mundo se volviera universal. Para el marco de la supremacía blanca, el animal es interpretado como subhumano, no humano o inhumano. Y esto es muy importante porque convierte al animal como el vehículo conceptual para justificar la violencia, o como señala también la autora del libro Los animales como seres legales, de Manisha Deka, el animal es la categoría productora de violencia. Para Manisha Deka, la imposición sobre los cuerpos de los animales se percibe como una violencia legítima debido a la condición no humana de las especies en cuestión. Esta noción es la que ha legitimado el estatus negativo donde el supremacismo blanco puso al animal. Eso también crea dos estatus morales contrarios. Cuanto más cerca esté tu categoría del humano masculino blanco, más importas, y cuanto más cerca estés de la categoría turbia de esa noción de animal, menos importas. Esa violencia legítima contra los animales es la cara oculta de la narrativa de la animalidad, que impide ver a los animales como iguales a nosotros, es decir, como sujetos de derechos. Y también permite la animalización de personas racializadas para señalarlas como inferiores, salvajes o subdesarrolladas por no encajar en la noción blanca de lo humano. Esta narrativa de la animalidad es la que ha servido para justificar intervenciones militares en los países que la supremacía blanca considera inferiores, persuadiendo a la opinión pública de que ciertos grupos no son humanos o son irracionales, tienen valores bárbaros, creencias inferiores o se comportan como animales, legitimando la actuación contra esos grupos de maneras criminales. Además, cualquier proyecto político que intente buscar sistemas alternativos al capitalista, que es el sistema económico hegemónico creado por la supremacía blanca, son tildados de gobiernos dictatoriales, ilegítimos o antidemocráticos. Por eso cuando decimos que la colonialidad sigue operando hasta el día de hoy, significa que todas las instituciones del Estado dentro de nuestros países occidentalizados o colonizados operan con esta lógica eurocéntrica de humano-animal. Y eso es importante resaltar, ya que el especismo, entendido como una jerarquía racial, es una opresión sistematizada y legitimada por narrativas construidas desde Europa e impuestas prácticamente en todo el mundo. En muchas cosmovisiones del sur global, estas jerarquías no existían antes de la colonización de estos pueblos. Para la cosmovisión andina, por ejemplo, no se puede concebir la superioridad de unos seres sobre otros y mucho menos la clasificación de seres humanos en razas. La categoría de raza y especie nacen en Europa para justificar la jerarquía racial y la narrativa de la animalidad. Con esto no quiero decir que en las comunidades precoloniales no existieran opresiones sobre los cuerpos de humanos o no humanos, pero universalizar el especismo como una creencia intrínseca en todos los pueblos del mundo es invisibilizar una vez más las formas de concebir el mundo, la naturaleza y los animales que tanto nos pueden aportar ahora para luchar contra estas opresiones, como lo han venido haciendo históricamente las comunidades indígenas en Abya Yala. Plantear esta reflexión tiene un único objetivo: poner la cuestión colonial sobre la mesa en el movimiento antiespecista y poner la lucha antiespecista sobre la mesa en el movimiento antirracista y anticolonial. Pues si bien es claro que hoy las luchas contra el racismo y el especismo son pluriversales, nuestro foco de atención debe estar también en desmantelar el supremacismo blanco y toda su ideología dominante subyacente. Como lo plantean en Afroism, y yo me sumo a su planteamiento, lo que debemos hacer en primer lugar es apoyar el enfoque de la reapropiación para resistir y luchar contra el racismo. Esto significa que debemos asumir una postura no luchando o distanciándonos de la etiqueta racial que nos haya tocado, sino negándonos a adherirnos a la lógica de que el blanco es superior y el negro o el indígena o el racializado es inferior. En segundo
segundo lugar, desde esta mentalidad de la reapropiación, debemos reclamar la noción del animal. Esta noción pertenece a esta narrativa que creó la concepción actual de racismo, donde lo humano y lo animal son necesariamente opuestos. La razón por la que estas horribles categorías raciales existen es por esta lógica subyacente que rodea la relación moral de oposición entre el humano y el animal. Esta noción es sumamente violenta para los animales no humanos. Debemos reclamarla para resignificarla desde una perspectiva no dominante, desde la afirmación de la vida, del respeto mutuo y desde la política de los cuidados que tanto han desarrollado los feminismos del sur. Y en tercer lugar, debemos reconocer que los animales no humanos también se encuentran en los muchos seres condenados por este sistema actual. Su inferioridad también se localiza materialmente en sus cuerpos, que generalmente los vemos como artículos de consumo u objetos que se utilizan para nuestro antojo. Desde esta propuesta que plantea Afroism, se busca un cierto compromiso con los animales desde un compromiso antirracista. Debemos negarnos a tratar a los animales como objetos a los que no debemos ninguna obligación. El decir es solo un animal ya no puede ser una excusa para tratar a un ser como si solo existiera para nosotras. Pensar así es participar en el pensamiento racial, que es el mismo tipo de pensamiento que pretendemos disolver a través de proyectos como Afroism o a través de proyectos como el Gorila Rojo.